Primero que nada, bueno, buenas noches. Gracias por esperar a la siguiente mesa, porque realmente, como dijeron, venir y moverse en Lima es realmente complicado y por otro lado hace frío, ¿no? Entonces, la verdad que son dos cuestiones que no se juntan positivamente para en realidad reunirnos aquí, pero pues aquí estamos y quiero agradecer a la universidad y en especial a Daniel por la oportunidad para poder presentar en realidad lo que es parte del último capítulo de mi tesis doctoral, que trata sobre la élite indígena de Lima, ¿no? En ese sentido, en realidad, son sectores populares en cierta medida, pero no realmente encajan totalmente en ese grupo, ¿no? O sea, como señalé, en realidad se trata de una élite que reside en Lima, por lo tanto, en realidad hablamos de indios que viven en la ciudad, ¿no es cierto? Indios que manejan la cultura española, que se mueven dentro de las actividades económicas propias de la ciudad, ¿no? Y que en ese sentido, por lo tanto, son diferentes, ¿no es cierto?, a la participación de la población, por ejemplo, a la que se refería, ¿no es cierto?, Marisa en su ponencia, ¿no? O sea, se trata de una población más bien muy vinculada con actividades como el comercio, ¿no? En realidad yo voy a referirme a dos conspiraciones limeñas: la conspiración de Mateo Silva, la de los hermanos Silva, que es una conspiración de un grupo, ¿no es cierto?, donde hay abogados y comerciantes, y la conspiración de los fernandinos, que es la conspiración de los médicos, ¿no es cierto?, y estudiantes de la escuela del Real Colegio de Medicina de San Fernando, ¿no? Entonces, claro, en realidad si nosotros pensaríamos, bueno, ¿qué están haciendo ahí los indígenas, no? Lo que habría que señalar realmente es que para este momento, en realidad estamos hablando de 1808, 1809, en realidad, estamos ya desde hace un buen rato, ¿no?, con una población indígena que en las ciudades en realidad se ha vinculado ya con otro tipo de espacios, como es, por ejemplo, la universidad, ¿no? O sea, desde mediados del siglo XVIII y tal vez antes hay referencias, ¿no?, de en realidad sacerdotes indígenas graduados en teología en la Universidad de San Marcos, pero para la segunda mitad en realidad del siglo XVIII es cada vez más, podríamos decir, más común, ¿no?, el hecho de la presencia en realidad de indígenas estudiando en la universidad, principalmente teología, o sea, siguen estudiando teología, pero también leyes. Y ya más adelante, con la creación del colegio, estamos ya en el 19, el colegio de medicina y cirugía, ¿no es cierto?, estudiando en realidad medicina, ¿no? Entonces, esto en realidad nos lleva a ver por qué sí estarían presentes en estas conspiraciones, no en realidad, como podríamos decir, como parte de un sector popular, sino más bien dentro de una élite más profesional, ¿no? Una cuestión importante que a mí me interesa señalar es las características de Lima en este momento. Nosotros solemos en realidad hablar de Lima como una ciudad multiétnica o pluricultural, digamos, a partir de mediados del siglo XX, de las grandes migraciones de la década del 40. Pero en realidad Lima es una ciudad pluricultural desde casi sus inicios, ¿no? O sea, Lima fue creada ex profeso para ser una ciudad de migrantes y como tal en realidad lo fue, ¿no? Ahora, no todos los que vivían dentro de la ciudad ni tenían los mismos derechos ni eran considerados de la misma manera, pero sin embargo a lo que me quiero referir es que en realidad hay un largo proceso de interacción, ¿no es cierto?, entre estos distintos
grupos, ¿no? Donde están tanto la población española como la población indígena y las castas, ¿no? Entonces, en el caso de el contexto, como ya se ha señalado también antes, en el cual se va a dar esta participación, ¿no es cierto?, de esta población, tiene que ver con la invasión francesa, ¿no es cierto?, a España, y el hecho de haber señalado, ¿no es cierto?, la Junta, de que tenían en realidad derecho al autogobierno en el interín, ¿no es cierto?, de que Fernando VII estaba ausente, ¿no? Entonces los españoles de la península no aceptaron, ¿no es cierto?, a los invasores franceses, y de la misma manera, ¿no es cierto?, en los territorios americanos empiezan a dar juntas que lo que están buscando es la autonomía. Sin embargo, nosotros, como sabemos todos muy bien, teníamos aquí al virrey Abascal, que era totalmente contrario a la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se establecieran estas juntas. Desde la perspectiva del virrey Abascal, esto podía en realidad terminar generando en una separación, ¿no es cierto?, y entonces lo que había que tratar era de mantener, ¿no?, de manera muy, lo más firme posible, el control de estos territorios, ¿no? Para este momento en realidad ya hay varias zonas, como el caso de Quito, por ejemplo, o el caso, ¿no es cierto?, del Alto Perú, donde el virrey Abascal ya no tenía jurisdicción. Sin embargo, aún así, ¿no es cierto?, apoyó la represión de estas juntas de gobierno para tratar justamente de impedir una posible separación, ¿no es cierto?, en ausencia del rey, ¿no? Sin embargo, en estas ciudades se van a dar estas juntas justamente porque en realidad hay un control, ¿no es cierto?, de estas juntas o estos movimientos de personajes que están buscando una mayores derechos, ¿no? O sea, se trata no en realidad de juntas separatistas, aunque muchos de los que van a participar en este primer momento luego van a en realidad terminar, ¿no es cierto?, definiéndose o decidiéndose por la independencia, pero no en este momento. Es el caso, por ejemplo, de los hermanos Silva, ¿no? O sea, Mateo, que es el que va a tener la participación o el liderazgo en este momento, en realidad él y el grupo que lo apoya no estaba pensando realmente en la separación, no es una conspiración independentista, ¿no? Para 1809 es básicamente en realidad tratar de lograr que varios de los reclamos y de los derechos que venían pidiendo, no a partir de este momento, no en realidad con la salida del rey, sino desde antes, ¿no?, lo que era la libertad de industria y la libertad de comercio, ¿no?, que se veían en realidad como derechos de influencia, ¿no es cierto?, liberal, van a en realidad a ver la manera de que puedan ejecutarse, ¿no es cierto?, desde una perspectiva de una junta de gobierno autonomista, ¿no? Entonces, en el caso de la conspiración, ¿no es cierto?, de los hermanos Silva, quien va a participar aquí es Bartolomé de Mesa Tupac Yupanqui, ¿no? Bartolomé de Mesa Tupac Yupanqui, una pequeña referencia a él, en realidad es un personaje muy, muy interesante, ¿no? O sea, se trata en realidad de un indígena que se define, ¿no es cierto?, él mismo como tal, ¿no? O sea, se define como indígena, aunque en realidad podríamos nosotros estrictamente hablando decir que era un mestizo, y si viésemos en realidad su grabado, porque tiene un grabado, si ustedes, en realidad yo no puedo mandarlo desde aquí, pero si ustedes en realidad mirasen en sus teléfonos y buscan Bartolomé de Mesa Tupac Yupanqui, probablemente salga, ¿no es cierto?, en Google, y parece en realidad más un mulato que realmente un mestizo o un indígena, ¿no? Está vestido y está peinado y arreglado, ¿no es cierto?, a la usanza de la época, como un hombre de la élite, era un comerciante, miembro del Tribunal del Consulado, comerciante almacenero, es decir, tenía un almacén, almacenes en el Callao, ¿no? Era un hombre en realidad que empieza un poco su actividad comercial vendiendo productos de la tierra. Él era natural de
de Jauja, pero al llegar a Lima, ¿no?, se dedica a este comercio en un primer momento, pero luego se casa con una mujer de su mismo pueblo, ¿no?, de una posición importante que aporta una dote de 30.000 pesos, que era un monto bastante importante para la época, con el cual él, con su habilidad para comerciante, termina dedicándose al comercio de productos de Castilla, ¿no? Esto en realidad le va a permitir tener una relación muy estrecha con medianos comerciantes, que eran los que en realidad se encargaban de llevar los productos hacia distintas zonas del virreinato del Perú, entre los que había españoles, habían mestizos y habían indígenas, ¿no? Entonces él en realidad le entregaba este tipo de productos que iban, ¿no es cierto?, en una ruta hacia el sur, hacia el centro del país y también hasta la ciudad de Quito. Cuando las cosas se empezaron a poner difíciles en el Perú, ¿no?, luego de las reformas de la segunda mitad del siglo XVIII, él se traslada hacia Quito, ¿no? Se va a trasladar en realidad hacia fines del XVIII hacia Quito, donde tenía en realidad un grupo de gente con el que él tenía una estrecha relación económica y comercial. En Quito en realidad continúa, ¿no?, teniendo mucho éxito económico, se vincula igualmente con comerciantes, exportadores, igual como había sido aquí, ¿no?, pero en realidad termina siendo traído de alguna manera a la fuerza, ¿no?, porque él deja a su mujer aquí, su mujer lo demanda, ¿no?, es una cosa un poco en realidad de exigencia de ella, ¿no?, de que debería de estar aquí. En realidad lo que ella quiere es que le devuelvan la dote. Ya lleva muchísimo tiempo viviendo en Quito y ella considera que ya realmente la relación ya no funciona, pero no tiene manera de hacerlo traer, entonces lo fuerza, ¿no es cierto?, a venir. El virrey interviene, pero cuando él viene, en realidad, ahí nomás entra Napoleón, ¿no es cierto?, y él recibe a España, se da el levantamiento, la Junta, ¿no es cierto?, en Quito, ¿no?, y él, que ya se reunía cuando esto pasa, ¿no es cierto?, se reunía en realidad con los hermanos Silva, con los cuales él entabla relación, porque Toribio Silva era un rico comerciante, ¿no es cierto?, limeño, con el cual tenía él una estrecha relación, ¿no? Entonces él entra en contacto con los hijos, que son los que van a reunirse y a conspirar en el estudio que tenía Mateo Silva, ¿no es cierto?, en los portales de la Plaza de Armas, ¿no? Ahí se reunía. En realidad eran reuniones para discutir cuál era la mejor forma de gobierno que debía de tener el Perú. Él, por otro lado, además estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo en Quito, recibía, ¿no es cierto?, correspondencia desde Quito, que además en realidad era gente que desde antes le avisaba cómo estaban sus asuntos, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se iba vendiendo, etcétera. Y como las otras conspiración de Lima en ese momento, ¿no es cierto?, Abascal se entera, ¿no?, y los manda a apresar. Son en realidad denunciados como sediciosos, ¿no?, acusados realmente de querer acabar, ¿no es cierto?, con el gobierno y separarse de España, pero en realidad esta conspiración fue un intento, ¿no?, de buscar cuál podía ser la mejor manera, ¿no es cierto?, de gobernar Lima, establecer una junta de gobierno para Lima que pudiese en realidad tomar, ¿no es cierto?, una serie de medidas y de libertades que no se estaban dando en ese momento, ¿no es cierto?, para los distintos sectores en la ciudad, ¿no? Entonces, si bien son encarcelados, son llevados al infiernillo, como se le llamaba, ¿no es cierto?, a la cárcel de Corte, y Bartolomé de Mesa termina muriendo ahí ese mismo año, ¿no?, porque ya en realidad para este momento él era un hombre mayor, ¿no?, termina muriendo ahí, por lo tanto sus declaraciones en realidad no están, ¿no?, pero en realidad se le acusa de ser él, ¿no es cierto?, el nexo entre, ¿no?, el levantamiento que estaba viendo en Quito en ese momento y, ¿no es cierto?, el intento de hacer una cuestión similar en el caso de Lima, ¿no? Entonces la acusación fue realmente muy fuerte, ¿no? Y otra de las cosas que pesaron en su contra era justamente el hecho de
como comerciante, la posibilidad que tenía, ¿no es cierto?, de movilizar una gran cantidad de gente a lo largo del Perú. Eso fue otro de los elementos, ¿no?, que lo señalaron como realmente un personaje especialmente peligroso, ¿no?, porque podía mover gente a lo largo del territorio, y en realidad los comerciantes, como sabemos muy bien, reciben y llevan información muy valiosa, ¿no?, cuando se trata en realidad de movimientos, de rebeliones, etc. El otro elemento que lo hacía un personaje peligroso también era obviamente su estrecha relación con la población indígena de la ciudad, ¿no? O sea, él, después de la rebelión de Tupac Amaru, él había actuado como benefactor, ¿no?, de esta élite limeña, que en realidad era una élite, como son las élites, en realidad jerarquizada, ¿no? O sea, estaban los indios ricos, como era su caso, ¿no es cierto?, que podían actuar como una suerte de una suerte de proporcionar, ¿no es cierto?, el dinero para ayudas, ¿no es cierto?, y desarrollo de estos grupos, como en realidad también, ¿no?, sectores intermedios como son los artesanos, ¿no?, y sectores, ¿no es cierto?, de indios más bien, ¿no?, sectores populares, ¿no? Entonces tenía un gran alcance, ¿no?, había estado en realidad estrechamente, como decía, vinculado, tratando de hacer evidente, ¿no?, para 1790, ¿no?, cuando sube al poder Carlos IV, que en realidad la élite indígena de Lima, o la población indígena de Lima, era fiel, ¿no es cierto?, al rey, ¿no? Ahí él en realidad financia, ¿no es cierto?, con su propio peculio las corridas de toros, se edita un texto que también lo pueden encontrar en Google, que es muy bonito, que es justamente una de las fiestas que hace la población indígena de Lima en honor al rey, que se llama El Sol en el Mediodía, ¿no? Y El Sol en el Mediodía fue en realidad editado por él, ¿no?, y escrito por él. Toda la fiesta, ¿no es cierto?, se diseñó de acuerdo a lo que él consideraba debía hacerse. Y este es en realidad Bartolomé de Mesa en 1790, y luego lo encontramos en 1809, en realidad conspirando, pero no contra el rey. O sea, lo que están haciendo es en realidad intentando, ¿no es cierto?, un gobierno autónomo en la ciudad de Lima, como se estaba dando en otras ciudades, ¿no?, de América del Sur y otros virreinatos en ese momento, con, en realidad, eso sí, el intento, ¿no es cierto?, de modificar la manera como se gobernaba, ¿no es cierto?, el Perú en ese momento, ¿no?, y principalmente de un intento de introducir, ¿no es cierto?, reformas liberales, ¿no?, en el comercio, en la educación, ¿no es cierto?, en Lima. Una breve referencia, porque se me acabó el tiempo, con respecto a los fernandinos, ¿no? En este caso, en realidad se trata, como dije, se ha creado hacía muy poco el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, y en realidad varios de los que están formando, ¿no es cierto?, este grupo de médicos, en realidad, y que van a reunirse igualmente para conspirar, que están viendo la necesidad igualmente de un gobierno autónomo, ¿no es cierto? Todo lo que estas conspiraciones tienen en común, el hecho de lo incómodo que era Abascal, ¿no?, y cómo Abascal en realidad impedía la realización de una serie de medidas que se estaban dando ya en España y que se consideraban positivas, y que aquí en realidad no había manera, ¿no es cierto?, de que se implementara. En el caso de los médicos, están, ¿no es cierto?, médicos como Unanue, muy cercano a Abascal, ¿no?, y que había logrado realmente que ingresasen indígenas a estudiar medicina en la universidad, becados, ¿no? O sea, becados. La universidad o el Colegio de Medicina tenía, si no me equivoco, 6, no me acuerdo si son 6 u 8 becas para que en realidad los indios pudiesen estudiar medicina, ¿no es cierto?, en la universidad, y todos estos cambios se hacen con el apoyo de Abascal, ¿no? Entonces, una cosa que sí es importante, Abascal es un ilustrado. Lo que pasa es que es un ilustrado conservador, o sea, un ilustrado que quiere imponer la ilustración desde arriba, o sea, no un ilustrado, ¿no es cierto?, que quiere el cambio social, es un ilustrado que quiere hacer cambios, ¿no es cierto?, de modernización
pero desde arriba y manteniendo la separación, manteniendo una sociedad estamental, como era realmente la sociedad colonial en ese momento, ¿no? Entonces, la idea, digamos, de la necesidad de un cambio que los médicos están viendo, ¿no es cierto?, y en la cual van a haber médicos mulatos, como es el caso de Dávalos, ¿no es cierto?, que era un médico muy prestigioso en la Universidad de San Marcos. Está también Valdés, que es un sambo, ¿no?, y que es un personaje, si Dávalos es interesante, Valdés es súper interesante, ¿no? Es realmente un personaje muy valioso, ¿no es cierto?, y que ha sido rescatado mucho más por los literatos que por los historiadores. Está Chacaltana, ¿no es cierto?, Gabino Chacaltana, que es el indígena al cual me refiero, que era un cirujano latino que termina siendo en realidad profesor, ¿no?, de cirugía en la universidad, y que está vinculado a una familia muy interesante, que son los Chacaltana, ¿no? O sea, su hermano, Ignacio Chacaltana, cacique de Ica, recibe a San Martín y es uno de los primeros lugares en los cuales se declara la independencia, ¿no? El sobrino de Chacaltana, hijo de Ignacio, Manuel Encarnación, va a ser abogado, prefecto de Ica, y el hijo de él, o sea, el sobrino nieto, ¿no?, en realidad termina siendo Cesario Chacaltana. La calle la conocemos, ¿no es cierto?, en Miraflores. Cesario Chacaltana termina siendo uno de los vicepresidentes de Piérola, ¿no es cierto?, ministro plenipotenciario del Perú. Entonces realmente es una familia, o sea, son estas familias que había que seguir para entender mejor lo que hablaba Rolando hace un momento, ¿no?, cómo van estas ideas liberales, cómo es que va cambiando el Perú, y desgraciadamente cómo es que en muchos casos se va haciendo, de haber sido una sociedad colonial estamental, ¿no es cierto?, basada en la diferencia, pero que reconocía, ¿no?, el hecho de que en realidad alguien por ser indígena no tenía necesariamente que ser considerado inferior a una sociedad republicana del siglo XIX que considera que el hecho de ser indígena y que la cultura indígena es inferior, ¿no? O sea, que un indígena hable quechua en la colonia en realidad no lo colocaba per se en una posición de inferioridad, ¿no? Es una cuestión en realidad que tiene que ver con una cuestión estamental, ¿no? O sea, por eso Tupac Amaru puede estar hablando, ¿no es cierto?, de una sociedad, una nueva monarquía, un nuevo reino en el cual hay indios del común, españoles del común, y hay indios nobles y españoles nobles, ¿no? Entonces, en realidad el cuerpo de nación es jerárquico, ¿no? Y eso en realidad porque es esta mentalidad basada en la diferencia. La república, ¿no es cierto?, está basada en igualdad, ¿no? Entonces, y sin embargo cada vez conforme va avanzando el tiempo es menos igualitaria, ¿no es cierto?, es más en realidad discriminadora, ¿no? Entonces son estos temas que nos permiten ver, interactuando, asociándose, vinculándose, ¿no es cierto?, grupos variados, y Lima, ¿no?, me parece en ese sentido importante, ¿no?, rescatar justamente a portas, digamos, del bicentenario esta posibilidad de convivencia entre distintos sectores, proyectos políticos en común y espacios compartidos que me parece que son necesarios, ¿no es cierto?, de revisar. Muchas gracias.